Hoy hablaremos sobre la nueva prohibición de pisos turísticos en Barcelona. Haremos una actualización sobre el Euribor y analizaremos el mercado del alquiler. Y para terminar, también comentaremos una propuesta de ley que se pretende aprobar para prohibir la compra de viviendas. Empezamos. Bienvenidos de nuevo. Estamos en el episodio 12º de nuestro podcast de Ya Real Estate. Hola Iván, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento aquí de estrenar ya el episodio número 12. 12, prometimos, lo prometido es deuda, prometimos que íbamos a hacer 12 de un año y estamos justamente en el 12, ¿no? Eso es, la idea era hacer uno cada mes, pero bueno, hemos hecho un par de especiales que han funcionado muy bien y nuestra intención es seguir haciendo más, así que contentos del feedback que hay. Y bueno, seguimos. Y seguimos dando información y bueno, ofreciendo a los que nos ven un poco de datos y cómo evoluciona el mercado, cómo lo bajamos a tierra y cómo lo estamos viendo el día a día, ¿no? Efectivamente, el último podcast, agosto, sí que fue un poco más diferente, el podcast que tuvimos, pero porque ya sabéis que en España se paraliza todo en el mes de agosto. Exacto. Y ya ha pasado septiembre y traemos todas las novedades de septiembre, que no son pocas. Y datos hay para comentar, sí, la verdad es que hay novedades, hay noticias, tanto políticas como económicas, como, bueno, yo creo que empezamos por lo primero que nos traías, ¿no? Eso es, como siempre, antes de empezar, pequeño paréntesis, tenéis aquí en la descripción todos los enlaces, todas las fuentes, todo lo que vayamos hablando, hay un enlace aquí abajo de donde hemos sacado la información y la hemos contrastado. Y también, importante, en el primer enlace se pueden suscribir a nuestro newsletter, que en breves ya empezamos y tendréis todas las noticias que veis aquí, pero semanalmente y más al detalle. Así que os animamos que suscribáis, que es gratis, ¿no? Y empezamos. Te traigo un vídeo. Me traes un vídeo para empezar ya de y entrada. comentamos, sí. Venga, vamos a verlo. Lo vemos. Bueno, y atención al anuncio que acaba de hacer el alcalde de Barcelona. En 5 años no quedará ningún piso turístico en la capital catalana. Jaume Collboni quiere convertirlos en vivienda residencial. Hacer esta búsqueda y conseguir un piso para un fin de semana en Barcelona cada vez va a ser más complicado. Porque ni uno, ni dos, ni tres, los 10.000 pisos turísticos de Barcelona van a ser eliminados. En no renovar licencias de apartamentos turísticos, por lo tanto, en la ciudad de Barcelona, a partir del año 29, no existirán los pisos turísticos tal y como los hemos conocido hoy. Es la medida que ha anunciado hace unos minutos el alcalde de Barcelona. Y eso nos va a permitir poner 10.000 viviendas en el mercado del alquiler o a la venta. Yo creo, a ver, si te parece, empiezo yo comentándolo. A ver, viendo Adelante. el vídeo, lo que veo es que aquí hay dos lecturas. De entrada, bueno, el alcalde Collboni pues parece que pretende vender la medida como una facilidad para que la gente pueda comprar viviendas o pueda alquilarlas y no sean turistas, ¿vale? O sea, que interviene un poco en la oferta de la vivienda. Y la segunda lectura, que es, bueno, pues los inconvenientes que tiene el tener turistas en los barrios, el ruido, etcétera, etcétera. Entonces, yo ahí que veo, si al final, si ponemos los datos y lo que dice él, que son 10.000 viviendas turísticas que se sacan de alquiler turístico, de un total que tenemos el dato de 794.272 viviendas que hay en Barcelona, estamos hablando que es un 1,27% de viviendas. Es un porcentaje irrisorio y evidentemente no soluciona absolutamente nada el tema de la vivienda, ni la oferta, ni el precio de la vivienda, porque el precio de la vivienda no va a bajar porque se pongan estas viviendas. Otra lectura es decir, oye, que vamos a evitar tener turistas, el ruido, las molestias, los vecinos y tal. Bueno, por ahí puede ser que sí que es verdad, que crea inconvenientes y que puede haber gente que se vea afectada por esto, ¿no? Pero que repercuta en el tema de la vivienda, que es lo que a nosotros nos ocupa, entiendo que es, bueno, populismo puro y duro, ¿no? Eso es, para nada creo yo tampoco que un 1,27% vaya a afectar directamente al precio de la vivienda. De decir, mira, hay 10.000 viviendas, automáticamente los pisos de 200.000 pasan a valer 150.000. Hay demasiada gente que quiere comprar una vivienda para satisfacerlos. Claro, yo creo que los políticos pretenden lanzar mensajes para coger votos, pero es que el problema es una tirita para una hemorragia. Un parche a corto plazo. Exacto, entonces no tiene ningún sentido. No sé qué pretenden conseguir con esto, pero es que el problema es tan grande que no se soluciona con este tipo de medidas, está claro. Aún así, he estado investigando un poco más, porque sí que si realmente podría afectar o no, indagar un poco más, verlo desde otro punto de vista, y he encontrado un estudio muy interesante del Observatori Metropolità d'Habitatge que dice lo siguiente. El dato que has mencionado es de este observatorio también, y nos dice que hay esos 794.272 viviendas, ¿vale? En Barcelona. En Barcelona. De las casi 800.000 viviendas que hay aquí en Barcelona,
los propietarios que son de esas viviendas son 500.000 aproximadamente. Propietarios únicos. Únicos de las viviendas. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que 2.593 propietarios ¿Sí? poseen más de 15 viviendas, Ajá. sumando un total de 100.000 viviendas aproximadamente. Es decir, que tienen un 14%, o sea, unas 2.500 personas tienen un 14% de las viviendas que hay en Barcelona. ¿Cómo afecta esto a nivel de mercado? Pues muy probablemente ellos vivirán en una o dos, ¿vale? Y el resto pues las alquilarán. Ajá. O bien las pondrán a la venta. Es que aquí tenemos dos problemas, porque no solo tenemos un problema de oferta de viviendas a la venta, sino Eso que es. todavía tenemos un problema más grave de oferta de alquiler en Barcelona. Ahí está. Con lo cual, en el caso de que este 14% se moviera y en vez de alquilar las vendiera, tampoco soluciona el problema ni de la venta ni del alquiler. Claro. Con lo cual, el problema, vuelvo a decir lo mismo, reside en construcción de obra nueva Sí. o si no, no hay ninguna solución. Yo sí pienso, pero que si todos los propietarios que tienen el 14% de las viviendas, si Ajá. realmente ahora mismo no están publicadas en alquiler y las pusiesen, sí que creo que tienen el poder de controlar el mercado de alquiler. Porque un 14% es un porcentaje muy alto. Bueno, pero ese dato no lo tenemos, no sabemos si esas personas Eso lo es. tienen. Independientemente de eso, aunque Sí. pudiesen controlar el precio, no lo pueden controlar como tal, porque está topado por el índice. Eso está claro. Y además hay otro dato que es muy interesante, que todas las viviendas, ¿vale? El 97% son personas físicas, ¿vale? Y poseen un total del 84,7% de las viviendas. Es decir, que el 84,7% de las viviendas pertenecen a personas físicas y no a empresas. Entonces es un dato a tener en cuenta, que no todo lo controlan empresas grandes y multinacionales, sino que son personas físicas, ¿vale? Y luego un matiz, y ya termino con este bloque del turístico, que sí que vamos a quitar 10.000 viviendas turísticas de Airbnb, Booking y tal, pero eso va a hacer que los precios de los hoteles también sean más caros. Yo, por ejemplo, cuando doy las formaciones en Fotocasa, que me muevo, por ejemplo, en Barcelona no, porque lo tengo aquí al lado, pero cuando voy a Madrid, que es algo muy similar, yo me voy a un Airbnb porque los precios de los hoteles son exageradamente altos. Y el Airbnb lo que me permite es, pues, pagar 100, 120 euros la noche y no 200, 250, incluso 300 euros una noche en un hotel normal, ¿eh? No hablo de un 5 estrellas ni nada. Entonces también hay que ver la otra cara de la moneda. Y ya termino por aquí. Y ahora vamos a hablar de otra cosa, cambiando de tercio totalmente, el gran desajuste inmobiliario. Un artículo que publica El Economista que me ha parecido muy interesante y habla de que nos dirigimos a una de las mayores desigualdades, hablando de vivienda, de la historia a nivel de oferta y demanda. Claro, todos los datos apuntan a eso, ¿no? Y con cualquier persona que hablas en la calle, yo voy hablando con gente y todos me dicen lo mismo, oye, o preguntan, oye, hasta después de la pandemia parecía que había cierta esperanza a que los precios de la vivienda bajaran, porque sí que es verdad que salimos de pandemia con unos precios muy, muy elevados, sobre todo fuera de las... bueno, en Barcelona no bajaron, pero a las afueras de Barcelona, pueblos más pequeños, subieron muchísimo. Entonces se esperaba que todo eso se regularizara, se estabilizara y que incluso bajaran los precios. Se demostró en su momento que no era así y eso es lo que nos dijo que, o donde ya veíamos que había un problema importante de oferta de viviendas, ¿no? Y ahora parece ser que ya, y todo el mundo lo tiene claro, fíjate, en muy poco tiempo, ¿eh? O sea, cuando hace 6-7 meses la gente estaba diciendo, vamos a ver si el precio de la vivienda baja para comprar y tal. Después de 6 meses, hoy en día todo el mundo tiene claro que el precio no va a bajar, ya lo decíamos hace mucho tiempo, no va a bajar, incluso va a subir y vamos a ver qué es lo que sube. Porque ya actualmente están subiendo los precios de una media de un 3-4%, pero es muy probable que esto vaya más. Porque al final el desajuste que vas a comentar no es provocado solo por una cosa, sino que hay varios puntos que hace que esto sea así. Tú lo has dicho muy bien antes, y todo reside en una cosa, en la construcción. Que ahora vamos a ver por qué esa es la clave de todo y es la solución, ¿no? En este artículo definen esta problemática como el efecto péndulo. Un péndulo, para los que no estáis viendo, bueno, sabéis cómo funciona, y los que veis, pues hace así, ¿no? Entonces simula que entre 1997 y 2007 fue una época de expansión, se construyó muchísimo y fue el desencadenante, ¿no?, de la crisis tan grande de las hipotecas subprime que hubo en Estados Unidos y se trasladó a todo el mundo. ¿Qué sucedía en esa época? Tenemos un podcast hablando de eso al detalle, pero el resumen es crédito fácil,
créditos de 120, 130% de me compro casa, la Vacaciones, reformo, coche, coche, vacaciones y todo. ¿Qué sucede? Que allí petó todo y nos comimos la recuperación, que sería el efecto péndulo, que va bajando hasta que llega otra vez al punto más alto. Entonces, del 2008, que es cuando petó, que fue bajando el péndulo, al 2024, que es donde nos situamos, es como nos encontramos en la misma situación, con el mismo problema, pero causado por unas problemáticas distintas. Exacto. ¿Qué diferencia hay entre lo que pasaba antes y lo que pasaba ahora? Ahora no se han dado supercréditos, no se ha dado nada por el estilo. No, el acceso a crédito es mucho más complicado ahora, ponen muchísimas más trabas o al menos controlan más la concesión de créditos hipotecarios y la problemática ahora actualmente no tiene nada que ver con aquello. Entonces, claro, la pregunta que yo hago es, si ya hemos corregido el error que tuvimos anteriormente, ¿por qué nos encontramos en la misma situación? Y es la pura ley de la oferta y la demanda. Exacto. Ahora mismo hay demasiada gente demandando viviendas y hay muy poca oferta. Y eso hace que sea un bien exclusivo y por lo cual el precio va aumentando. ¿Por qué sucede esto? Pues en 2008 cualquier persona se podía hacer pequeño promotor, podía hacer su pequeño edificio, venderlo, y a día de hoy los bancos, por el temor que ya ha habido anteriormente, pues no dan esta facilidad. De hecho, tenemos un dato, ¿no? Es muy interesante. El crédito a la promoción se ha reducido un 80% desde 2008. Claro, en aquel entonces, cuando había pequeños promotores, que es lo que dices tú, que lo hemos hablado en otros podcasts, gente que se atrevía a pedir o a endeudarse con los bancos para hacer promociones y vender pisos y al final pues ganarse la vida de esa manera. Hoy en día la gente no se atreve principalmente por dos motivos. Primero, porque los bancos son más reticentes a dar financiación y segundo, por las trabas burocráticas, ¿no? que sabemos que a nivel de ayuntamientos, al menos yo no sé cómo estará en otros lados de España, pero aquí es muy difícil porque la gente no puede hacer unas previsiones de inversión. Al final las previsiones de inversión se hacen, yo invierto un dinero, la cantidad de dinero en un plazo de tiempo. Hoy en día ese plazo de tiempo no se sabe porque a lo mejor empiezas a mover la promoción de alguna obra nueva a día de hoy y no sabes cuándo vas a tener todo el papeleo y todo solucionado para poder sacarlo a la venta, con lo cual... Eso mismo es lo que se comenta en el artículo, que como se han centrado en financiar a los particulares, ¿qué sucede? Que no hay suficientemente vivienda. Entonces no somos capaces de satisfacer a la demanda que hay, la oferta. Y a eso no solo se le suma el problema de los créditos, de que los bancos no dan, sino se le suma a normativas, papeleos y burocracias. Exacto. Por un lado, aumento de precios de los materiales. La inflación que hemos vivido pues también ha afectado a eso. No son inmunes. Mano de obra. Eso también es muy importante. Hasta ahora, en el 2008, yo recuerdo que había muchísima gente que estaba dispuesta a trabajar en construcción, en la obra y tal, y hoy en día es muy difícil encontrar mano de obra. De hecho, una cosa que me sorprendió mucho, que cuando fuimos a hablar con el gestor, que hablaba de que en esa época la gente, los peones se movían. No, es que me voy allí porque me pagan 3.500 o me voy allí porque me pagan más y se iban moviendo mucho. Claro, todo este flujo de gente ya no existe a día de hoy. No hay gente que se quiera dedicar a esto, con lo cual también encarece y hay escasez y es más complicado acceder a esta obra. Y luego, evidentemente, falta de incentivos para la promoción de las viviendas y, bueno, la administración ya sabemos cómo va, ¿no? Sí, pues ahí es un tema que quería. Yo precisamente, mira, hoy estaba mirando o escuchando, porque ayer no pude ir, al pleno del ayuntamiento de aquí y había una problemática con una chica que decía que llevaba 12 años de alquiler en una vivienda y estaba dispuesta, lo que quería era comprarla, porque ya lleva muchos años, bueno, le costaba ahorrar, pero ahora ya tenía la capacidad suficiente como para dar una entrada y poder comprar una vivienda, incluso había ido al banco a gestionar el tema de la hipoteca. Y resulta que cuando ya lo tenía más o menos todo movido, se ha metido el ayuntamiento por medio y se va a comprar esa vivienda y 4 más, creo que eran 4, para poder ponerlas en alquiler social, ¿vale? Esta señora se había presentado en el pleno y les había dicho que le estaban fastidiando porque ella sí que iba muy justa y tal, pero ya había hablado con el banco, le habían dicho que seguramente le dan la hipoteca, tenía los ahorros suficientes y quería comprar esa vivienda. Y el ayuntamiento se había metido por el medio, había hablado con los propietarios de esa vivienda y los propietarios se habían echado para atrás el venderle esa casa porque el ayuntamiento estaba por medio.
Entonces, vale, yo entiendo que el ayuntamiento quiera hacer medidas para, de tipo social para poder darle un alquiler económico a familias, etcétera. Pero es que, claro, llega un momento que el intervencionismo afecta a las personas. Y yo me he quedado bastante parado viendo la conversación que tenía esta señora en el pleno ayuntamiento con los regidores, que estaban ahí medio enzarzados en una discusión, y me estaba quedando alucinado. Claro. Digo, ¿cómo puede ser que esta persona que se ha buscado la vida y que dice que sus hijos han nacido en Argentona, que se quiere quedar a vivir en el mismo sitio donde está, y ahora se tenía que discutir con el ayuntamiento? O sea, se estaban peleando por comprar el piso. Es que me parece surrealista total. ¿A qué punto hemos llegado, no? Claro, esto no sé si recuerdas que me lo dijiste tú, de hecho, cuando salió la nueva ley de la LAU, que había una cláusula pequeña que yo pasé por alto y dije, esto es muy heavy, que decía que las administraciones, los propios ayuntamientos, a la hora de tú comprar una vivienda, si ellos creían conveniente, pasaban por encima tú, o sea, que legalmente además prioridad. tienen el poder de hacerlo. Pasaban por encima si se van a destinar a pisos sociales. Y eso yo lo puedo llegar a entender y lo veo bien si es una persona que a lo mejor ya tiene pues 3, 4 viviendas y dice, esta la destino al alquiler. Pero es una persona que va a ser su primera vivienda, no creo que tenga que tener el derecho de pasarle por encima, porque como tú bien dices, se lo ha currado, ha ahorrado, llevaba mucho tiempo y la ha adquirido. Al final ahí abrimos un melón, que es el que siempre hablamos y que tenemos muchos comentarios en los vídeos que ponemos en los podcasts de gente que habla cuando hablamos de reformas de viviendas, cuando hablamos de compraventa y tal, muchos comentarios que hablan de especuladores, gente... pues abrimos este melón y yo creo que al final hay que darse cuenta que o la administración va de la mano con la inversión privada para hacer este tipo de acciones o y lo se hace ponen de ella acuerdo y independientemente. suman entre los dos para llegar a acuerdos y realmente pues que la inversión privada le sea rentable invertir en construcción de viviendas. Y ya te digo, sobre todo ir de la mano, pero es cuando en el momento que están encontrados, la administración se enfrenta, hace que sea una problemática el que la inversión privada pueda buscar salidas. Evidentemente la solución no existe. Y es que ese es el paradigma que hay que cambiar actualmente, que hay que dejar de ver a la inversión privada como una especulación para ir de la mano y poder lanzar proyectos de nueva construcción. Porque eso obligamos a la gente a que haya un éxodo, como hubo en su momento, que la gente se iba del campo para ir a las ciudades porque en el campo no había trabajo, pero es que al final lo que vamos a provocar es exactamente el efecto contrario. Es que las familias se tienen, ahora mismo, a día de hoy, las familias que quieren comprar vivienda o se buscan opciones de irse a ciudades, municipios alejados de donde está la urbe, o es que no hay ninguna otra solución. Y quiero hacer aquí un pequeño matiz a algo que has dicho, que cuando hablas de inversión privada, no hablamos de una empresa que gana 30 millones. No hablamos de BlackRock, claro, evidentemente hablamos que de no. personas también físicas que quieren hacer, pues mira, voy a comprar y me saco un extra. Exacto, voy a hacer hay esto, muchísimas voy a hacer lo empresas, pequeñas empresas que conocemos todos, que tienen gente que se dedica a las reformas, que se dedica... Bueno, pues que hubo... Es verdad, o sea, y es exactamente lo que pasó en el 2006, 2007, 2004, que hubo mucha gente que ganó dinero y es verdad, luego hubo muchos que, claro, arriesgaron todo su capital, se volvieron locos y lo perdieron todo. Pero hubo mucha gente, pequeños, personas que trabajan en la obra, que ahorraban y al final ellos mismos se ponían por su cuenta para poder hacer viviendas. Y eso, al final, es lo que... Bueno, ¿cuántos decimos? España es un país de autónomos. Es que es así. Y esos son los que estamos hablando. Y no estamos hablando de grandes empresas. Estamos hablando que hay gente pequeña que tiene la capacidad de invertir 300, 400.000 euros en hacer 3, 4 pisos o tirar casas pequeñitas y de ahí levantar 3 o 4 viviendas, pues que de una se multiplica por 4. Claro. Multiplícalo por toda la cantidad de gente que hay dispuesta a invertir, pues seguramente saldrían bastantes más viviendas, ¿no? Claro, y no tiene nada que ver, como hemos dicho, con lo que pasó anteriormente, que allí la financiación era muy fácil. Ahora pregúntales a estas personas lo difícil que lo tienen para adquirir esa financiación. Sabiendo cómo está variando lo que has dicho antes, el precio de los materiales cómo está subiendo, pero aún así, y los problemas que hay de mano de obra, pero aún así hay mucha gente dispuesta a hacerlo y que tiene ganas de hacerlo. Pero claro, si se encuentran con que la administración es un problema, pues se te le quitan las ganas de absolutamente todo, ¿no? Eso es. De hecho, mira, me acabas de dar una idea para un especial o algún vídeo de calcular o hablar con alguien que se dedique a esto y hacer unos números realmente de cuánto le cuesta a él hacerlo, ponerlo a la venta y cuál es su rentabilidad, y luego cuánto realmente le costaría a una persona cualquiera de la calle comprar esa vivienda, él mismo reformarla
y pues empezar a vivir allí. ¿Cuánto implica eso? Porque claro, ellos sí que evidentemente sacarán un beneficio por el riesgo que tiene hacer la reforma, por la financiación que han puesto, por los materiales, por hacer la obra, pero también tienen facilidades ellos de decir, claro, los materiales que yo compro ahí, si yo me dedico a esto, los voy a adquirir no a un precio de consumidor final, sino a un precio intermediario. Con lo cual, a lo mejor sale mucho más a cuenta que hagan eso esas personas y no que directamente lo haga el cliente final, porque también necesitará de más entrada. Estamos hablando de la entrada de la vivienda, más pagar el ITP, más hacer la reforma. A lo mejor la gente, tal y como están las cosas a día de hoy, no hay esa capacidad de ahorro. Claro. Entonces creo que es interesante tal vez plantear un vídeo o un especial hablando de esto. Bueno, pero es que al final, por ejemplo, si comparas ahora, tenemos muchos edificios que han cumplido o que tienen más de 45 años. Ya viene la completos. Entonces hay que pasar la inspección técnica de ese edificio porque ya tiene más de 45 años. Y la ley obliga a pasarlo, ¿vale? No hay ninguna normativa, ninguna ley que obligue a tener una vivienda al día. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros hablamos mucha gente, o sea, muchas veces de empresas que se están poniendo de moda, o que no son empresas, son gente pequeña que está haciendo las operaciones de flip, que hay gente que no sabrá, pero el flip al final es comprar una vivienda en mal estado, reformarla, darle vida y entonces ponerla a la venta. Enseguida nos tiramos de encima de que son especuladores. Vale, si lo ves desde otro punto de vista, es bueno, hay chavales jóvenes que tienen 30 años, que quieren comprar una vivienda, que se hipotecan y que les dan una hipoteca para endeudarse con un máximo y que a lo mejor la compra y que luego no les queda para pedir un préstamo para hacer esa reforma y actualizar el piso. ¿Vale? Yo, por ejemplo, he adquirido mi vivienda y no le he podido hacer una reforma de decir, mira, voy a pagar 20.000, 30.000 euros para que me dejes la casa bien. Pues lo he tenido que ir haciendo yo, pues claro, como y puedes. Lo irás haciendo como puedas. Bueno, eso pues, pero bueno, y al final bueno, vas haciendo, pero no acabas nunca de hacer una reforma como tiene que ser, ¿no? Pues esta gente habría que apoyarla. Si es que es todo lo contrario. Lo que consiguen es comprar esa vivienda, reformarla. Evidentemente van a sacar un margen porque tienen que hacer una inversión. Y es que es así. Como tú no trabajas gratis. Tampoco estoy diciendo de hacerse rico comprando un piso, reformándolo y vendiendo, pero evidentemente algo de margen va a tener. Pero es que eso permite que esos chavales compren un piso totalmente reformado y no es de obra nueva, pero es que está en perfectas condiciones, está renovando el parque y estás haciendo pues que los edificios en su totalidad se mantengan actualizados, como se hace con las fachadas y como se hace con las ITES de absolutamente todo. Bueno, pues ahí hay mucha gente que también se nos tira encima con el tema de especulación, la gente quiere hacerse dinero fácil. Bueno, pues yo creo que fácil no, y hoy en día cada vez es más difícil, ¿no? Creo que es muy arriesgado hacer eso y tú dices que hay que defenderlos, pero vamos con el siguiente tema que va sobre esto. Os ponemos un vídeo también. Si hay algo objeto de especulación hoy es justamente la vivienda. En este sentido, la propuesta que lanzamos desde Sumar es, con carácter temporal, prohibir en las zonas tensionadas la compra de viviendas que estén destinadas a la especulación, es decir, que no tengan como fundamento vivir en las mismas. Nos hemos puesto antes a hablar de este tema y la verdad es que yo no me acordaba de este vídeo. Y ahora al oírlo es que es lo que decimos. O sea, ¿cómo puede esta persona, Yolanda Díaz, intentar prohibir la compra de viviendas a no ser que sea para vivir en ellas? Porque el resto todo es especulación. Matizar que no hay ninguna ley, es simplemente una propuesta, algo que han dicho y no creo que se apruebe. Yo creo que se lanza un globo sonda para ver qué es lo que pasa, pero es que de verdad que hemos llegado a este nivel. Claro. Al final, nosotros siempre hablamos, cuando preparamos los podcasts, hablamos que intentamos no meternos en política, que es un tema, bueno, al final la economía, el tema de la vivienda y tal, da igual del lado político, o sea, de ideología política que lo mires. Pero es que al final es que lo siento mucho, hay que meterse, porque es que es absurdo lo que dice esta señora. No tiene ningún sentido. Si sale adelante, ¿quién va a querer comprar una vivienda para invertir? Y los que no tengan, o sea, los que tengan una vivienda cerrada, ¿qué van a hacer? Van a querer venderla, la van a querer sacar a mercado. Pero ¿a qué coste? Estás obligando literalmente a toda la población a vender la vivienda donde no residan. Al final yo creo que lo que se pretende y a lo que nos están empujando a todo el mundo es a que la gente no sea propietaria de absolutamente nada, ¿vale? Que nos limitemos a pagar cuotas de algo y con eso pretender que la gente sea feliz y con no tener absolutamente nada
y ya se habla, bueno, pues con absolutamente todos los bienes que están en venta, ¿no? A nivel de automoción, de vivienda. O sea, lo que pretenden es que tú no puedas tener nada en propiedad y que dependas siempre. Aquí a lo mejor patino, pero la Agenda 2030 no es eso. No tendrás nada y serás feliz o algo así, se dice. Es que por ahí va el tema, por ahí va Bueno. el tema. Al final, ¿qué pasa? Si tú eres propietario de una vivienda, parece que eres un poco más libre, ¿no? Claro. En cambio, lo que se está intentando meter en la cabeza de la gente es que, bueno, que no hace falta ser propietario de absolutamente nada porque se puede ser totalmente feliz, ¿no? Y cuando el dinero que tienes ahorrado, en vez de estar en una vivienda que es tuya, entre comillas, porque nunca acaba de ser tuya. Bueno, IBIS, basura, si no pagas, luego paga, te la quitan. Y que tienes que pasar por caja si la quieres regalar o Claro. cuando te mueres, ¿no? Pero me refiero a que si ese dinero no lo tienes invertido en tocho, pues lo tienes en el banco. Y si lo tienes en el banco, al final acabarán de sacar, de quitar todo el dinero en efectivo, que ahí lo relacionamos todo, ¿eh? Y cuando tú tienes el dinero en el banco, también saben exactamente y pueden controlar exactamente qué es lo que haces con tu dinero, Claro. que es donde parece que vamos, ¿no? Bueno, yo creo, parecen teorías de la conspiración, pero realmente que creo que al final lo que están, a donde se pretende ir es ahí, ¿no? De hecho, esto es un poco la situación y yo creo que no es ni un extremo, ni el decir hay una libertad extrema y puedes hacer lo que quieras, ni voy a prohibir y tienes que hacer lo que yo diga, sino yo creo que la clave, la has comentado tú, que es vamos a ponernos de acuerdo la administración pública, la administración privada, los pequeños propietarios y vamos a hacer un plan pues, para levantar viviendas, que es ahí donde está la clave. Que sí. En cuanto hayan más viviendas nuevas, obra nueva, pues los precios bajarán, van a subir un poco los de la obra nueva, se regularán los de las segundas residencias y todo un poco pues, se irá mitigando. ¿Qué sucede también? Que esto estamos hablando todo de venta, pero vamos a ver un poquito la situación de alquiler que se están llegando hasta estos puntos. Vídeo dentro. Miles de inquilinos van a dejar de pagar el alquiler. Mucho cuidado con la que se está liando porque se está preparando una huelga que puede hacer muchísimo daño a los propietarios con inmuebles en alquiler. El sindicato de inquilinas está organizando para el 13 de octubre una huelga de alquileres, según dicen ellas, porque ya no pueden más de subidas descontroladas y los gobiernos no les hacen caso. Ojo, cuando digo huelga no es que dejen de trabajar, es que van a dejar de pagar los alquileres. Y todo y que bajo mi punto de vista esta no es la solución, ya que si hacen eso pagarán justos por pecadores. Hay muchas familias rentistas que simplemente alquilan sus viviendas para subsistir o tener muy poca ganancia y tienen hipotecas que no podrán cubrir. Por cierto, hipotecas que han pegado una buena subida el último año. Bueno, primero de todo decir, Sergio, seguidle, es un crack, da mucha información acerca del sector. Sí. Y luego esto es lo que estamos llegando, de decir que va a haber una huelga de alquileres, estando los alquileres limitados. Es decir, es un problema muy grande el que tenemos de alquiler y creo que de forma urgente hay que empezar ya a construir lo que es vivienda. Yo creo que antes de hacer las cosas hay que pensarlas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puede conseguir? Si ahora se ponen de acuerdo para dejar de pagar el alquiler, lo que normalmente pueden llegar a conseguir es que los propietarios de esas viviendas se cansen de tener esa vivienda en alquiler y lo que hagan es que pasen esa vivienda que actualmente está destinada a alquiler, que se venda y que pase, porque hay mucha demanda de gente que busca comprar una vivienda. Entonces, ¿qué pasa? Si se cansan, que ya está pasando, ya con el índice de alquiler cuando Hay se gente. aprobó, ha habido mucha gente y somos conscientes porque nos ha pasado, que han sacado esa vivienda de alquiler y que ya la pasan a venderla porque no quieren tener esa inversión ahí, porque saben los problemas que hay luego a la hora de alquilar esa vivienda. Pues lo que pueden conseguir es al final que es que lo normal es que pase, es que se reduzca todavía más el parque de vivienda de alquiler, con lo cual, ¿qué va a pasar con los precios? Que van a seguir subiendo, aunque esté topado, ya se buscan maneras. Hay mucha gente, ya lo dijimos la última vez también, Que quiere pagar en B extra. que intenta buscar pues trampas y historias distintas para poder cobrar algo más del tema del alquiler y que se hacen y que se están cerrando. Con lo Y lo cual, ofrecen la gente que va a alquilar, exacto, no el propietario. inquilino, ojo. no el propietario. Pues ahí está, que al final la gente con menos capacidad económica se va a quedar sin vivienda de alquiler. Como sigan así, al final, yo creo que es que en vez de hacer huelga sin pagar alquiler, lo que habría que hacer es huelga, salir a la calle para pedirle a los que hagan mandan, vivienda. a los que legislan, pues que hagan cambios, ¿no? De hecho, ha habido una nueva noticia ayer
que la comentaremos seguramente seguidamente, porque estamos haciendo un seguimiento, no porque Argentina es Argentina, sino porque lo que está pasando precisamente con la liberación de la liberalización del alquiler en Argentina. Pero es que ha habido un aumento de la oferta de alquiler en Argentina en el último mes espectacular. Bueno, pues a lo mejor tenemos que ir ahí, por muy liberal, una medida liberal que pueda parecer, pero es que al final sí, es que hay que quitarse de ideologías. Si al final las medidas que se toman diferentes dan buenos resultados, pues habrá que adoptar esas mismas. Yo pienso que si tú tomas una medida para cambiar algo y no funciona, no sigas haciendo lo mismo, en plan, varía hacia otro camino y ya está. Que puede ser esta, puede ser otra, pero vamos a intentar hacer algo diferente. Pero bueno, para ir cerrando, 2 cositas más. Buena noticia para los hipotecados de hipoteca variable. Para Tú mí. también. Felicidades. Sí. El Euribor va bajando, sigue bajando y con previsión de que vaya bajando más. Exacto. Debido a la situación económica con la que estamos. Sí, los que tenemos hipoteca variable, pues vamos a notar, cuando nos hagan la próxima revisión, vamos a notar una bajada importante, que eso, bueno, pues siempre se Ayuda. agradece, ¿no? Al final, parece que eso es una buena noticia, ¿no? Y a esto también hay que sumarle que como el acceso al crédito será más fácil, habrá más gente que quiera comprar y la cara mala de esto que es que los precios de las viviendas seguirán, como no hay oferta, nos reiteramos en lo mismo, irá subiendo poquito a poquito. A veces decimos, bueno, y también nos han llegado comentarios, ¿no? Decimos en el podcast, ¿no? ¿Cuándo es el momento para comprar? El momento para comprar es ahora, en el momento que veas la vivienda que te gusta y que encaja con lo que estás buscando. A ti. Exacto, en el momento que te encaja es el momento de tomar la decisión, porque es que mientras más esperes, estamos convencidos de que los precios van a seguir subiendo. Luego dirán, es que a vosotros os interesa porque vosotros os dedicáis al tema. Sí, claro. pero es la realidad. Pero es que la también. realidad es la realidad y no se puede ver de otra manera, ¿no? De hecho, nosotros nos parece mal todo esto de el índice de alquiler, que se prohíban los alquileres y de verdad creemos que es algo que está mal, pero no vamos a ser tontos, a nosotros nos está beneficiando esto. Claro. ¿Por qué? Porque la gente no quiere alquilar y prefiere vender. Claro. Y nosotros ganamos más dinero vendiendo una casa que no alquilándola. Y es así, es una realidad. O sea que no vamos ni a un bando ni a otro, simplemente intentamos explicaros las noticias desde el punto de vista de alguien que realmente se dedica al sector y no simplemente es gente que pues dice una noticia que ha visto, lo comenta sin realmente contrastarlo. Pero bueno, la realidad es esa, es una buena noticia la baja del Euribor porque tendremos más acceso y también hay que recordar que los precios de las viviendas suben, que si sube un 2, un 3%, hay que recordar que también la inflación de media también sube un 2, un 3%. Es decir, que directamente no lo notamos. El problema es que el sueldo no sube un 2, un 3%. Y luego terminamos con una curiosidad. Pues sí, lo vimos el otro día y la verdad es Me que lo pasaste y dije... me pareció bastante curioso. Bueno, pues resulta que hay una gente que ya se había hecho pruebas ya hace bastante tiempo. Yo era la primera vez que lo escuchaba. Que lo que pretenden es alquilarte horas de sol. ¿Y cómo se come esto, Iván? Una empresa, Satélite, tenéis el link en la descripción, y lo que hace es que tú a través de su app pues puedes decir, quiero sol, por ejemplo, en España a las 11 de la noche. En esta localización. A las 11 de la noche. Y el propio satélite, no sé cómo funciona exactamente, Sí, pero rebotará la luz. Lo que pretenden es montar una serie de satélites alrededor de la Tierra, ¿vale? No sé exactamente cuántos, que al final son espejos inmensos. Que lo que hace es Que rebotar, es tan simple ¿no? como eso, ¿eh? O sea, Sí. son unos espejos que los suben el satélite y entonces con esos espejos lo que hacen es orientar ese espejo, o sea, y rebota la luz solar y te la proyecta en la zona donde tú quieras. Lo ¿no? de pequeño que juegas con el reloj así, Exacto. pero a lo grande. Exacto. Por lo visto ya han hecho pruebas no todavía con satélite, pero han hecho pruebas con un globo, ¿vale? Aerostático, y sí, por lo visto dicen que son capaces de hacer eso. Evidentemente, bueno, se puede, o hablan a nivel particular, ¿no? De, por ejemplo, que tú tienes una fiesta, que quieres tener una fiesta en tu casa un día a las 11 de la noche y que les puedes alquilar pues 2 o 3 horas de sol y que te den luz solar para poder bañarte en la piscina con los amigos a esa... Claro, porque es luz solar, no es luz artificial. No, es luz Claro, solar. o sea, Al vas a final calentar como el sol, todo. Exacto. Es curioso. Pero evidentemente tiene otra que es que a veces esto sí que es una curiosidad, ¿no? Pero tiene otras maneras de verlo que es a nivel, por ejemplo, pues para alimentar a las granjas de solares.
¿vale? De placas solares. Ostras. Claro, entonces lo que pretenden es que pues a lo mejor tú tienes una extensión de 3 hectáreas con placas solares. Que funcionan 24/7. Exacto, que funcionen 24 horas al día. Claro, evidentemente eso puede hacer que se reduzcan mucho los costes energéticos a futuro, ¿no? Y bueno, no es mala idea. La verdad es que, bueno, parece ser que está más planteado para esas situaciones que para el tema de poder alquilar 2 horas de luz, ¿no? Claro. Y os preguntaréis, ¿qué pinta esto en el sector inmobiliario, no? Bueno, pues sí. Es que yo me imagino en una casa de lujo, que algunas hemos ido, que, por ejemplo, las de Tellá, que ellas mismas se autorregulan, que con un simple botón puedes tocar todo, de decir, toco un botón, a las 11 de la noche tengo luz. Puede llegar eso, dentro de a lo mejor 5 años, puede llegar sin ningún tipo de problema. La tecnología existe para poder llegar a hacer tan eso. rápido. Evidentemente, luego seguramente hay segundas derivadas que podrían afectar a muchas otras cosas que seguramente habrá que regular, Sí, ¿no? sí. Porque no sabemos qué es lo que puede provocar eso, ¿no? Pero es interesante. Pero la verdad es que es interesante, porque tú imagínate estar en tu casa y que poder apretar un botón y que pues que tengas que salga el sol, el sol reflejado, pero que tengas sol a las 3 de la mañana, ¿no? Eso es. Y nada, terminamos por ahí. Sobre todo, darle like, comentad qué os parece todo, dadnos ideas, suscribiros también a la newsletter, que es completamente gratis. Y nada, despedimos por aquí. Hasta el próximo, que estaremos más o menos aquí en 15 días, ¿no? Sí, que sacaremos un especial. Así que nos vemos. Chao, chao. Hasta luego.